Muchas gracias a todos los que están conectados hoy día. Estamos haciendo nuestro segundo meetup. Este es el primer año de 8.8 en esta nueva plataforma, en esta nueva instancia que son los meetup. Nuestro compromiso, como se lo dijimos en un principio, era poder hacer una reunión de manera mensual y a través de esta nueva plataforma poder compartir también con ustedes información interesante sobre ciberseguridad, sobre hacking, que es lo que ustedes saben, nuestra pasión, lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y este segundo meetup es muy especial porque quisimos traer un tema distinto, algo de lo que nos habíamos hablado mucho en 8.8, además con un amigo que es David y que amablemente nos quiso acompañar y compartir con nosotros lo que a él le gusta, a lo que él se dedica. Como ustedes saben, ahora en España son 6 horas más, por lo tanto ya son las 11 de la noche, así que por eso le agradezco mucho a David que esté ahora con nosotros, su participación, y a todos los que están mirándonos ahora en vivo, y también a todos los que nos van a ver después cuando lo subamos en nuestros canales, darle las gracias, la bienvenida a esta nueva instancia, que nos sigan en redes sociales, tenemos una serie de eventos virtuales que hemos justamente creado para acompañarlos durante la época de cuarentena y aislamiento social, y con el objetivo y la esperanza firme de poder hacer la 8.8 el 30 y 31 de octubre en la Estación Mapocho. Así que sin quitarle más tiempo a nuestro keynote, los dejo directamente con David Marugán, más conocido también como Radio Hacking, que nos va a hablar sobre ciberterrorismo y todo lo que tiene que ver con radiodifusión y con radio. Así que muchas gracias, David, por acompañarnos y por estar con nosotros en este meetup, y bienvenido a la familia de 8.8. Muchas gracias, Gabriel, amigo. Pues es un auténtico placer estar en la 8.8, aunque sea de forma remota. Espero algún día poder estar de forma física allí. Y un placer estar con todos vosotros. Buenas tardes, buenas noches aquí, buenas tardes para vosotros. Y bueno, pues como ha dicho Gabriel, vamos David, a ver... si quieres puedes prender la cámara, pero como tú quieras, solo que yo ahora me voy a apagar mi cámara, así que te dejo ahí. Vale, no voy a poner cámara porque estoy en un sitio muy feo y lo que se va a ver detrás no me gusta. Entonces, dale, yo voy a parar mi video entonces y te dejo ahí. Vale, vale. Se está viendo la pantalla, entiendo, ¿verdad? Sí, sí, vale. se ve la pantalla. Vale, pues como ha dicho Gabriel, vamos a ver una charla que se titula COSCON de la Grecia clásica al terrorismo yihadista, y es un recorrido, bueno, se divide como en dos partes la charla, de alguna forma. Primero es poneros en contexto de lo que serían las comunicaciones encubiertas a lo largo de la historia, y luego vamos a ver una demo grabada en vídeo, obviamente. Vamos a ver una pequeña demo de cómo hemos utilizado un dispositivo de bajo coste, un transmisor de bajo coste, para reproducir de alguna manera lo que se hacía en la época de la Guerra Fría con electrónica actual, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Bueno, primero, soy David Marugán, más conocido como Radio Hacking. Soy manager en Anadat Technology, instructor de Ethic Council, de CH, soy miembro del Mundo Hacker TV. Bueno, soy un radio trastornado desde que era muy pequeño, llevo desde apenas que tenía 10 años en el tema de radio, por lo tanto llevo ya más de 35. Miembro de Cruz Roja, aprendiz constante de técnicas SIGINT caseras, y tampoco me dan alergia a la sonda, ni llevo gorros de papel aluminio, ni confío en remedios homeopáticos, ¿no?, contra estas emisiones supuestamente nocivas, y nunca me ha pasado nada. O sea que, bueno, Gabriel reconocerá esta foto de la izquierda porque él también estuvo allí, estaba muy cerca en esta foto, en un búnker en Moscú. Increíble, bueno, experiencia. Pues, increíble experiencia, lo pasamos genial. Daría para hacer una charla, solo la visita al búnker y lo que pasamos allí en Moscú. Moscú va a salir a lo largo de la charla mucho, como vais a ver, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero, ¿qué es COFCON? Pues comunicaciones encubiertas. Básicamente, empleando terminología en diccionario militar, digamos, terminología militar, son los mecanismos que lo que pretenden es ocultar una comunicación a posibles observadores, por parte tanto el mensaje como la propia relación existente entre emisor y receptor, o emisores y receptores. Opcionalmente a estas comunicaciones se le pueden aplicar medidas de seguridad como el cifrado, pero no es obligatorio. Las comunicaciones encubiertas no tienen por qué ser seguras. Es curioso, ¿no? Me parece contradictorio, pero no tienen por qué serlo. La principal diferencia con otro tipo de comunicaciones es que lo que se oculta es el propio acto de la comunicación entre los nodos de cualquier red. Cuando hablamos de red en este caso, pues podemos referir, nosotros vamos a hablar sobre todo de servicios de inteligencia,
también de redes clandestinas, de organizaciones terroristas, no sé, cualquier organización que necesite de alguna forma encubrir sus comunicaciones, ¿no? Entonces, partimos de este término COFCON como terminología militar y también vamos a ver algunos términos que quiero que os suenen simplemente, no vamos a entrar mucho en detalle, como puede ser SIGINT, que es inteligencia de señales, COMINT, inteligencia de comunicaciones, OPSEC, seguridad operacional, COMSEC, seguridad en comunicaciones, tradecraft, oficio o artes del espionaje. Esto se le llama, es como se suele decir aquí en España cuando alguien tiene ya tablas, ¿no? Cuando tiene mucha experiencia, cuando se conoce todos los trucos de su oficio, ¿no? El HUMIN, inteligencia de fuentes humanas, y dos términos de baja probabilidad de intercepción, LPI, y LPD, baja probabilidad de detección, ¿no? En todas las comunicaciones encubiertas vamos a ver que hay factores a tener en cuenta para evitar la detección y la intercepción. El tema de SIGINT y COMINT, por ejemplo, se utilizan, como veréis, utilizaremos esta terminología para referirnos al análisis de las comunicaciones. Bueno, ejemplos históricos de COFCON, la escenografía, por ejemplo, que se usa desde el siglo V a.C., ¿no? Herodoto ya relata en las historias cómo se rapó y tatuó la cabeza de un esclavo para transmitir un mensaje que estaría oculto, y luego con el pelo cuando le crece, y luego sería rapado otra vez cuando se quisiera leer el mensaje, ¿no? Las tablillas de madera con grabaciones cubiertas luego con cera, etcétera, etcétera, etcétera. Métodos criptográficos de sustitución César, tintas invisibles, micropuntos, canales encubiertos modernos que luego veremos algunos, como por ejemplo en web, en archivos de audio, de texto, de vídeo, de imágenes, protocolos de comunicación incluso, en todo tipo de medios para ocultar cierta información. Yo aquí siempre pongo el ejemplo del libro de mi amigo Alfonso Muñoz, que es un gran libro que os recomiendo, Esteganografía, que privacidad y ocultación de información digital, donde podéis ver más de esto. Yo en esto no voy a entrar. Es un ejemplo para que veamos que el ocultar las comunicaciones obviamente existe desde hace muchísimos siglos, y ahora vamos a ver una pequeña evolución histórica de todo esto. Para hablar de comunicaciones encubiertas tenemos que tener en cuenta una cosa que llamamos el dilema del prisionero. Para explicar esto, del dilema del prisionero, pues puede ser, por ejemplo, imaginaros que vosotros estáis detenidos junto a otros, formar parte de un grupo cualquiera clandestino y os detienen y vais cada uno a una celda. ¿Cómo, por ejemplo, podríais pasar a vuestro compañero de grupo un mensaje a través del carcelero sin que éste se dé cuenta que estáis pasando el mensaje? Ese es el dilema del prisionero, ¿no? ¿De qué forma podemos ocultar y transmitir una información sin que ni siquiera la persona que controla ese canal o ese medio físico se dé cuenta, ¿no? Entonces, para esto, yo siempre pongo el ejemplo que viene aquí en esta portada de este diario, que tiene un artículo muy interesante. Bueno, salió muchos diarios. En 2010 hay una historia que tiene que ver con la FARC en Colombia, y es una historia muy, muy importante relacionada con comunicaciones encubiertas. Un coronel, José Espejo, pues surgió la idea, por resumir mucho, porque es una historia muy, muy, muy compleja. La cuestión es que surgió la idea, había unos secuestrados por la FARC en la jungla, y entonces surgió una idea y era, una de las personas sabía Morse, ¿vale? Era una persona que sabía Morse, código Morse, pues pensaron cómo mandarles un mensaje. Entonces determinaron, junto con unos productores musicales, expertos en música y un equipo de marketing, que iban a hacer algo. Yo no sé si habéis visto la película Argo, que es una película de espionaje relativamente reciente, sobre una película que se hace en Irán, ¿vale? Y que realmente tiene como fin rescatar unos rehenes de la embajada, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, lo que hicieron fue crear una canción, crearon una canción, y esta canción lo que llevaba, y de hecho se puede escuchar todavía, está por ahí por internet, lo que se hizo fue embeber dentro del estribillo de la canción código Morse que sería escuchado a través de la radio. Sabían que en la selva sí que se dejaba a los prisioneros escuchar la radio comercial. Entonces lo que dejaron es que escucharan les dejaban escuchar la radio, ellos lo sabían, y por ahí tenían que llegar, pero claro, ellos tampoco sabían exactamente en qué emisora iban a poder sintonizar, o sea, era complejo. Pues lo que hicieron es, a través del marketing, crear un éxito, un hit, ¿vale? Una canción que fue un hit en Colombia, se emitió y llegó a millones de personas, de manera que en un determinado momento esta persona recibió en el estribillo un mensaje en Morse que decía: 19 liberados, siguen ustedes, ánimo.
¿vale? Estas personas fueron rescatadas, no se sabe qué peso tuvo en el ánimo, me imagino que mucho, ¿no? En el ánimo de estos prisioneros, pero bueno, luego fueron rescatados no por esto, pero realmente, fijaos que fue una forma de infundir de alguna manera ánimos a unas personas que estaban en una situación muy complicadas, superando ese dilema, ¿no? del prisionero. Y hablando un poco del esquema que se encuentra en cualquier sitio cuando se habla de COSCON, de comunicaciones encubiertas, pues, es esta división, ¿no? Entre mensaje y canal, entre mensaje seguro o secreto, a través de criptografía o de stego, y luego canales públicos y privados, y una zona de intercambio personal o impersonal. Aquí vamos a recalcar que el momento más crítico, por ejemplo, entre un agente de inteligencia o un agente de campo o lo que sea, o un agente encubierto o lo que sea, el momento más crítico es el intercambio de información entre el agente y su controlador. Nosotros podemos tener, por ejemplo, imaginaos en la Guerra Fría, el típico agente doblado que trabajaba en el sector armamentístico, que era un militar de alta graduación en Moscú, pero nos tiene que pasar la información a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? A través de la embajada o a través del controlador que tenga la CIA o el servicio de inteligencia que opere para ese país. Bueno, pues el momento más crítico de todo es, obviamente, el intercambio de información, que es de lo que vamos a tratar precisamente en esta charla, ¿no? Para ello tenemos que tener en cuenta esto, que el reclutamiento de agentes encubiertos con acceso a la información, como decíamos, carece de valor si no tenemos un sistema seguro de intercambio de información. O sea, me da igual que yo haya reclutado a un agente en cualquier sitio si no me puede dar la información que yo le pido o no puedo intercambiar de forma segura esa información, ¿no? Y que se evite la detección por parte de los servicios de contrainteligencia, que además en aquella época os podéis imaginar lo agresivos que eran, ¿no? El momento más vulnerable, por tanto, es el acto de intercambio de información. Y esto no solo se aplica a las actividades de inteligencia, ¿no? Típicas de campo, ¿no? Sino que se puede aplicar a cualquier actividad encubierta o clandestina, células terroristas, insurgencia, organizaciones de cualquier tipo, ¿no? Aquí veis una foto que es curiosa porque es el arresto de un agente que trabajaba para la CIA en Moscú, que trabajaba en el sector armamentístico muy conocido, Tolkachev, que, bueno, como curiosidad, si veis, hay un agente, esto es una foto tomada en 1985 por el grupo Alfa de la KGB, que fue el grupo de operaciones especiales que ejecutó su detención. Y bueno, pues aquí se ve que hay una persona que le está metiendo el brazo por detrás en el cuello porque se sabía que tenía una pastilla de cianuro para que no se tragaran la pastilla. Normalmente cuando detenían a este tipo de agentes de tanto valor, ¿no? Doblados, pues se tenían muchísimas precauciones y además se intentaba evitar para poder torturarle y sacar información, se evitaba obviamente que la persona se suicidara, ¿no? De alguna manera. Y bueno, vamos a ver algunos tipos algunos sistemas de intercambio. Obviamente, reuniones personales, que es un sistema típico que tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Pases de cepillo, pases físicos de coche-coche. Por ejemplo, un pase de cepillo se refiere a cuando es el típico pase que habéis visto en alguna película, que pasa alguien por el metro, por un sitio concurrido y sin que nadie se dé cuenta, como si fuera alguien que te roba la cartera, le da un documento, o le da algún tipo de mensaje, o le pasa un maletín, o intercambian algo, ¿no? Una técnica que, por ejemplo, se hacía incluso cuando eran seguidos por la contrainteligencia del país donde estaban, era aprovechar un momento, por ejemplo, en el que dos coches se cruzaban fuera de la visión de la contrainteligencia, porque los agentes de vigilancia, pues a lo mejor dejaban cierta distancia para evitar ser detectados, precisamente cierta distancia, al doblar una esquina se cruzaba con un coche con el que estaba muy coordinado y se arrojaban por la ventanilla pues algún elemento, alguna información o algo. Correos humanos, personas, por supuesto, o animales, incluso se han llegado a utilizar animales y animales muertos, incluso para dejar algún tipo de información. Buzones muertos, ¿vale? Que aquí vemos algunos ejemplos. Buzón muerto, por ejemplo, en forma de pica, que se clava en un parque o en un sitio público y dentro, bueno, son resistentes de acero inoxidable o de un material resistente que puede quedar ahí tiempo, pues para transmitir información o para lo que sea, ¿no? Buzones muertos electrónicos, también existe ese concepto, ¿no? Que son buzones muertos, por ejemplo, un buzón muerto podría llegar a ser incluso, imaginaos, ha habido ya casos en los que se ha utilizado por parte de células terroristas, por ejemplo, el buzón de borradores de Gmail, ¿vale? De Google. Entonces, yo comparto contraseña contigo de una cuenta de Google y ni siquiera te tengo que mandar ningún mensaje, ¿no? Te voy dejando los mensajes en draft y ahí tú lo vas recogiendo, ¿no? Bueno, hay un montón de drops diferentes y con el tiempo, pues obviamente se han adaptado a las tecnologías, ¿no?
También hay buzones vivos, buzones que no tienen por qué saber que lo son, que pueden ser conscientes o inconscientes, hasta cierto punto. Por ejemplo, la típico película de la resistencia francesa en la época nazi, ¿no? El librero este que le dejan encargado que cuando alguien le solicite tal título le dé ese libro que contiene un mensaje, ¿no? El problema que tiene este tipo de intercambios es que si alguna vez te pillan al librero se le cargan, ¿no? Entonces es arriesgado, ¿no? Hacer este tipo de intercambios. Medios de comunicación públicos, anuncios en prensa, en radio, en televisión, en internet. Ha habido muchos casos en los que se ha utilizado pues algún tipo de argot, por ejemplo, poner algún anuncio en prensa o incluso el teletexto. Se da casos de gente que está encarcelada, de delincuentes, bueno, utilizaban el teletexto, no sé si en Chile cómo será ese servicio, pero bueno, es el típico servicio este que tú, muy antiguo ya, en España se utilizaba desde los 80, y es un servicio en el que ves, es una especie de pequeño internet, de navegador, ¿no? De ver programación, anuncios clasificados, etcétera. Bueno, pues se dieron cuenta los funcionarios que estaban intercambiando información, la gente desde fuera le mandaba al capo de la organización, o lo que sea, le mandaba a través del teletexto, le mandaba unos mensajes, ¿no? Que luego eran descifrados de alguna forma. Comunicaciones de radio de corto y largo alcance. SRAC, que es lo que veremos nosotros, que es un dispositivo de agente de comunicaciones de corto alcance, satélites, estaciones de números. Sobre estaciones de números yo tengo una charla específica que puede durar más de 2 horas, entonces yo de estaciones de números aquí no voy a hablar, ¿vale? Pero si que os interesa el tema, queréis saber lo que es una estación de números, que es muy interesante, podéis buscar en YouTube cualquier charla mía o lo que sea, o en Google, y podéis informaros sobre esto. Bueno, aquí a la derecha tenéis una foto de una pica, un buzón muerto, bueno, una especie de receptáculo en forma de nuez, y una piedra. Estas piedras, de hecho, la pica y la piedra que veis aquí se venden, se pueden comprar. En unos sitios luego lo veremos. Y de hecho, bueno, yo con mi amigo Fernando, Alfa 4 Fosto Sierra Víctor, que estará seguramente escuchando y al que debo casi el 90% de esta charla, por razones que luego veréis, pues hizo piedras reales, ¿no? Taladró piedras reales para... Es casi imposible. Si nosotros ponemos una piedra de estas, que además es real y que está modificada de tal forma que oculte un mensaje, pues casi, imaginaros, ¿no? En un parque lleno de piedras o en un campo, muy complicado, ¿no? De detectar. Hay gente, como curiosidad, diría que utiliza estas piedras, las utiliza para meter dentro las llaves, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuáles son las ventajas del Coscon impersonal? Pues la separación que da entre agente y controlador, en espacio, tiempo, ubicación, menor riesgo de detección por la contrainteligencia del adversario, protección de las identidades, de anonimato, ¿no? Del agente y controlador, conservación de niveles de offset, de seguridad operacional, pero también tiene inconvenientes. La limitación de cantidad y formato de la información. Veremos que hay sistemas que son muy seguros, pero no son muy usables. O sea que al final son para casos muy puntuales, como veremos, y está muy limitado lo que puedes pasar a través de ahí, ¿no? Imposibilidad de evaluar el estado de la gente. Pierdes la psicología, ¿no? De la gente. Es decir, si no ves a la persona, es complicado saber, imaginaos, detectar por su expresión corporal o por cualquier cosa un agente de Human muy experimentado puede detectar incluso cuando le están mintiendo, ¿no? Entonces, el no ver a la cara de la gente físicamente, pues no sabemos si el tío está doblado, si está con una depresión de caballo, si ha empezado a beber, no sé, ¿vale? Entonces, esto es un inconveniente también. Posibilidad de contaminación o inhibición del canal, es decir, es impersonal, pero luego veremos que puede haber fallos técnicos, ¿no? Que compliquen la comunicación, ¿no? Los lugares de intercambio que no estén quemados pueden ser complicados de encontrar, porque al final la contrainteligencia sabe más o menos dónde se podría, haciendo seguimientos, podría llegar a saber los lugares, ¿no? Que son más favorables a ese intercambio. ¿Hoy se pueden comprar un disk drop, un buzón muerto? Pues sí, se pueden comprar. De hecho, hay una página que se llama Spy Coins, que es brutal, que tiene réplicas de monedas de la Guerra Fría que están taladradas, están hechas un hueco para ocultar información. De hecho, aquí a la derecha, además de las picas y el tornillo, veis una moneda real de 50 céntimos que oculta una tarjeta SD. Esta moneda se vende, evidentemente, es una moneda de curso legal. Tenemos que tener en cuenta que si nos pillan con una moneda que dentro tiene una tarjeta SD, pues puede ser sospechoso. Pero el escáner arroja que la verdad que veis abajo, que a la derecha, que se ve en la foto de la izquierda una moneda sin taladrar y otra taladrada a la derecha,
que realmente de 50 céntimos de euro, pues realmente es difícil de detectar, ¿no? Pero si no lo detectan, llama mucho la atención que esté talada y además incluso puede llegar a ser un delito en algún país, porque la modificación de las monedas de curso legal es delito de por sí, ¿no? No se pueden modificar las monedas de curso legal. Pero bueno, esto ya es anecdótico. Simplemente os cuento esta página porque tiene cosas muy interesantes, ¿no? Incluso a nivel de coleccionista. Uno de los riesgos que decíamos fue la contaminación de estos buzones. Por ejemplo, hubo una historia en un laboratorio de la CIA en el que alguien que iba con un medidor de radiactividad se dio cuenta que en el laboratorio en el almacén precisamente, había unos niveles de radiactividad brutales y nadie sabía por qué. Y resulta que habían almacenado una pica que había trabajado contra el KGB para intercambiar información, pero había sido detectada. Pero el KGB, en lugar de retirar la pica, modificarla o hacer nada, simplemente tomó nota de la información, fotografió el contenido y luego lo contaminó con un material radioactivo, con cobalto 60, por lo que se cuenta, y todo eso pasó por una cadena de personas de custodia, una cadena de custodia de personas que llegaron a depositarlo en ese almacén, pero se contaminaron todos. Entonces, estuvieron en contacto, por lo menos, ¿no? con este elemento. Imaginaos la gracia que les hizo, porque se tuvieron que someter a muchas pruebas médicas y, bueno, fue un problema muy gordo. Imaginaos cómo se la gastaban en esa época, ¿no? Y luego ya entramos en el concepto de SRAC, de dispositivo de agente, de comunicación de agente de corto alcance, ¿no? Que es el acrónimo. Y esto que veis aquí es uno de los primeros SRAC. Pues básicamente es un aparato, para resumirlo mucho, que intenta mandar ráfagas de información, audio o lo que sea, de forma clandestina, es decir, de forma encubierta. Entonces, es un sistema de comunicación de corto alcance para entrega y recogida también de información. Los primeros tuvieron lugar en los años 60 y, por ejemplo, lo que veis aquí normalmente, lo que se hacía era instalarlo con el radiocasete de un coche y a través de la cinta, de una grabadora, se podría reproducir, por ejemplo, un mensaje a una velocidad determinada que servía de pseudocifrado. Evidentemente no hay ningún cifrado, pero realmente lo que hacían era un poco como ocultar el mensaje, muy primitivo. Obviamente estáis viendo que son aparatos con unos componentes muy antiguos, pero que en aquella época eran realmente medio ciencia ficción en aquella época. Esto se conectaba a la antena del coche, la persona, el agente, pasaba cerca de la correspondiente embajada donde se operaba sus controladores y activaban algún mecanismo que empezaba a mandar esa información cuando estaba pasando cerca. Y al final el receptor en la embajada cogía toda la información de forma que no había ningún tipo de cercanía entre el agente y el controlador. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este concepto del rack? El tamaño del dispositivo. Con el tiempo se fueron haciendo más pequeños. Al principio eran unas instalaciones relativamente grandes, ¿no? La tolerancia al riesgo de la gente y el estado anímico. Lo que os decía, muchos agentes no querían utilizar estos aparatos porque no eran fiables para ellos, porque además estaban confiando su vida a un cacharro, porque daros cuenta que la mayoría de las veces que se utilizaba un rack era para pedir ayuda o para algo muy urgente. Entonces, imaginaos que no funciona. Entonces, realmente no era algo que les gustaba. En los casos que se ha desclasificado información, sobre todo la CIA, también el FBI ha desclasificado cosas de comunicaciones, pues se ve que los agentes no querían utilizar, ¿no? Eran un poco reacios a utilizar estos sistemas, porque además tuvieron fallos técnicos importantes, ¿no? Entonces, hay que diseñar también una pantalla creíble para la ruta y el escenario. Es decir, esto se llamaba en el argot de inteligencia pasear al perro, ¿no? Se decía en ese mundo, ¿no? de la inteligencia que todo diplomático en el extranjero tendría que tener un perro para pasearlo, ¿no? Es una forma de que nosotros tenemos que crear alguna pantalla para dar el paseo o hacer algo sin que llame mucho la atención, hacer algo cotidiano para poder hacer ese intercambio. Ver el nivel de vigilancia sobre el agente y el controlador, que pueden ser niveles de vigilancia muy, muy altos, ¿no? Riesgos reales de detección. Hay riesgos reales, obviamente, de interceptación de las comunicaciones o bueno, de la vigilancia directa. Y minimizar la exposición, una duración determinada, definición de rutas de escape, etcétera, etcétera. Daos cuenta que en aquella época se cuenta, por ejemplo, que había cierta tolerancia, había un juego del gato y el ratón y, por ejemplo, se cuenta bueno, todo el mundo sabía que era seguido de alguna manera y digamos bueno, dejaba hacer, ¿no? Era una forma de una especie de ética. Y se utilizaba un sistema para evadir la contravigilancia que le llamaban Jack in the Box y era así, muy, muy sencillo. Bueno, muy sencillo, pero era un truco que era hacer saltar en un punto muerto de la vigilancia, hacer saltar al pasajero vestido
de forma que se mimetice con el resto de paseantes, y en su lugar dejar una silueta de un muñeco prefabricada, de manera que el que les sigue pues no se dé cuenta que realmente en el coche ya no va esta persona. Y se dice que cuando hacían este truco, obviamente al final se descubría, porque si no abandonaban la vigilancia, al final se daban cuenta que realmente habían perdido el objetivo, ¿no? Y se dice que les sentaba bastante mal y que, bueno, que les pinchaban la rueda de los coches luego y tal. Era como una cosa, como una especie de ética entre servicios, de decir, oye, no me fastidies tanto, ¿no? O sea, no te pase, ¿no? Pero a veces, cuando había que hacer algún intercambio importante, se hacía. Y luego tenemos hasta ERRAC que son vía satélite, ¿no? La CIA tenía un ERRAC muy potente a principios de los 80, que es este que veis en las fotos de Cryptomuseum. Si no conocéis la página web de Cryptomuseum, la verdad que os la recomiendo muy, muy encarecidamente, porque es la mejor página de sistemas de comunicación, de cifrado, de equipos de este tipo, por su calidad de fotografía, etcétera. Yo conozco a los dueños de Cryptomuseum y siempre están abiertos a colaborar en las charlas que doy, me pasan en fotos, etcétera, y es muy, muy recomendable. Bueno, pues aquí tenéis un maletín que fue capturado por el KGB en el 83, en 1983, a un diplomático que transmitía desde un parque, ¿no? El problema de que tiene el maletín es que, bueno, por mucho que se intente ocultar, pues al final, bueno, pues al final es un maletín que tiene dentro un transmisor satélite, imaginaos, ¿no? Pues es complejo de detectar porque las transmisiones satélites estaban apoyadas en constelaciones de FreeSatCom y Marisat, que son satélites geoestacionarios en la banda de 300 MHz, muy direccionales de transmisión, por lo tanto eran complicados, a nivel de inteligencia de señales eran complicados de detectar, pero obviamente si al final detenían al diplomático o le registraban, obviamente si alguien abre este maletín sabe que se la está jugando, ¿no? Es un equipo de satélite, ¿no? Cuando este equipo transmite un satélite de FreeSatCom, tiene cobertura prácticamente mundial, como si fuera un teléfono satélite, o sea que es muy, muy potente, ¿no? Es una forma de no utilizar, obviamente esto no es un ERRAC, es un LRAC, porque no es de corta distancia, o sea, esto se comunica a miles de kilómetros, ¿no? Y tenía una unidad criptográfica específica, con un cifrado especial de la CIA. Bueno, hay casos en los que se haya utilizado, que se sepa, SRACs, por ejemplo, en el caso de Agente Kulinski, Jack Strong, que hay una película además que estaba medio bien, que se titula así, Jack Strong, que es un militar, un coronel, creo que recordar que era coronel de Polonia, que pasó informaciones sobre la capacidad del bloque soviético, desde los años 70 hasta los 80. Aquí, bueno, esta persona acabó bastante mal. Sí que se sabe que utilizó un SRAC, que no le funcionó. Además, en la película creo recordar que sale que tiene una especie de pad, tiene una especie de teclado SRAC con información cifrada y no le funciona y lo tira del coche o algo así, se cabrea bastante, ¿no? Entonces, bueno, él no fue, como en el caso que hemos visto de Tolkachev, que fue ejecutado, en este caso no fue así, murió después en 2004, pero sí que, bueno, sus hijos fallecieron en circunstancias poco claras. Creo recordar que uno ya estaba en Estados Unidos, obviamente se filtraron de allí, de la Unión Soviética, en cuanto se dieron cuenta, y murió en 2004 y uno de sus hijos murió en un accidente automovilístico, creo recordar, y otro en un accidente de submarinismo, en circunstancias que parece que no están claras. Siempre se dijo que el KGB no le perdonó nunca, ¿no?, la traición. Y Tolkachev, que es un caso muy importante del que la CIA además ha desclasificado información muy buena, hay un informe en la página web de la CIA muy bueno, que era un ingeniero electrónico que tenía informaciones valiosísimas sobre proyectos de radárica, de interceptores de combate, de cazas, productos de aviónica, etcétera, que dio, por ejemplo, la supremacía sobre algunos países árabes a Israel y otras cuestiones importantísimas. Bueno, tuvo muy mala suerte, como veis en las fotos anteriores, fue detenido y ejecutado, supuestamente ejecutado, porque no se sabe muy bien cómo fue. Estuvo en Lubyanka, creo recordar, se le interrogó en Lubyanka, en Moscú, en una cárcel de estas de tortura, y bueno, parece que se le liberó, porque también cogieron a su controlador, creo recordar, pero bueno, luego murió, fue ejecutado, seguramente, ¿no? Se dice que pudo ganar unos 1.000 millones de dólares con las actividades, imaginaros, ¿no? Bueno, puede parecer mucho dinero, pero seguramente a Estados Unidos le ahorró mucho más de esta cifra en temas de I+D. Bueno, pues estos son casos en los que se usaron SRAC de alguna forma, y son casos interesantes a los que os animo a que investiguéis más, porque es muy curiosa, porque, por ejemplo, Tolkachev, hasta que consiguió reclamar la atención de la Embajada de Estados Unidos, se tiró casi 2 años echando notas dentro de la ventanilla o en el parabrisas de un coche de la legación diplomática de Estados Unidos, allí en Moscú, porque no le creían, ¿no?
él decía que tenía información para ellos. Él siempre quería trabajar para Estados Unidos porque le gustaba la cultura occidental y todo esto, pero bueno, no dejó de ganar 1.000 millones también de dólares, ¿no? Que también tiene su gracia. Aunque obviamente le costó bastante caro. Bueno, hay un montón de formas de comunicarse de forma encubierta, ¿no? Aquí tenemos en el terrorismo, por ejemplo, hay casos en los que se ha utilizado incluso una app que se llama Celo, que los radioaficionados la utilizamos bastante para, bueno, es un medio, es una especie de chat de voz, como si mandáramos chat de voz, pero que tiene cierto cifrado, etcétera, y que, bueno, fue utilizada, parece ser que fue utilizada para coordinar diferentes atentados. También mensajes en tinta invisible. Luego tenéis aquí una foto que pertenece a un artículo que escribí sobre las comunicaciones del Daesh, ahí a la izquierda, en el que veis que lleva un walkie digital DMR, marca Itera, marca japonesa Itera, que para comunicaciones, un poco para ilustrar, ¿no?, las formas de comunicaciones. Bueno, la controversia que surgió con Celo, que es una empresa que se fundó en 2007, es que en 2017 hubo un atentado con camión en Estocolmo y, bueno, pues parece ser que se pidió la llave de cifrado a la empresa y, bueno, la empresa, el CEO, pues no quiso colaborar con las autoridades y es una aplicación que parece que es bastante segura, por lo menos parece, que utiliza cifrado AES y parece un walkie-talkie. Cuando se instala, pues hay un push to talk, un PTT, y ahí se habla, ¿no? Se pueden crear grupos públicos y privados. Y bueno, se utiliza también para otros fines que pueden ser mejores, como por ejemplo, pues para burlar censuras gubernamentales en países que aplican algún tipo de censura, ¿no? En Venezuela se ha utilizado, en Ucrania, en Turquía, en muchos países se utiliza Celo para convocar manifestaciones y bueno, para actos de este tipo, ¿no? Y bueno, en la actualidad pues hay muchos ejemplos de cover channels por protocolos y viendo la capa de modelo OSI, pues por TCP/IP, HTTP, DNS, yo qué sé, pues casi por cualquier cosa sabéis que se pueden mandar mensajes encubiertos, ¿no? A través de web, etcétera. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo que pongo siempre, que es el chat wifi indetectable que creó Yago Fernández Hansen, mi compañero de Mundo Hacker, y que puede ser un ejemplo muy bueno de cómo crear una comunicación prácticamente invisible. Y bueno, pues hubo un caso, por ejemplo, de seguridad operacional desastroso, de comunicaciones encubiertas. Es que parece ser que la CIA pues, utilizaba para comunicaciones encubiertas una serie de aplicativos en Internet. Y bueno, y digo parece porque no hay muchos detalles técnicos de cómo fue el asunto. La realidad es que lo que ocurrió es que la CIA sufrió un compromiso catastrófico porque no respetaba la compartimentación de los sistemas y utilizaba los mismos sistemas de comunicación encubierta para diferentes países objetivos, por ejemplo China, Irán, etcétera. Entonces empezó el compromiso en Irán, se extendió a través de otros países y estos fallos, aunque se baraja la existencia de que hubo un chivato, un topo que se chivó de esto, pero realmente, por otra parte, parece que también hubo técnicas de hacking o algunos fallos de seguridad operacional evidentes, a tal punto que incluso un contratista que trabajaba para ellos parece que llegó a avisar de que el sistema de Coscon que estaban utilizando era realmente malo y que iba a haber una catástrofe. Y de hecho, parece que murieron, sobre todo en China, bastantes personas, ¿no?, que fueron detectadas y trianguladas de alguna manera por este fallo de seguridad operacional y fueron ejecutados. En la actualidad, CertFrag, por ejemplo, la roca fake del buzón electrónico del MI6, supuestamente atribuido al MI6, pues el FSB detectó en un parque de Moscú con unas cámaras de seguimiento, como tenéis ahí en las imágenes de Reuters, pues una roca que parecía una roca y no lo era, que en realidad era un dispositivo electrónico de que tampoco se daba mucha información, pero luego veréis que pues, se puede suponer lo que era. Imaginaos, por ejemplo, esta roca en el parque de Moscú, un controlador carga una información dentro de la roca, de este dispositivo electrónico, por ejemplo, utilizando una Palm en aquella época y transmitiendo por Wi-Fi cierta información que recoge la roca y que luego otra persona pasea con otro dispositivo electrónico y la recoge, vacía el buzón sin tocarle, ¿no? Bueno, al final hubo una puesta física del buzón y se lograron detener y se expusieron al público estas supuestas piedras fake, ¿no?, que lo que ocultaban en realidad eran estos buzones muertos electrónicos, ¿no? O sea que esto no es una cosa de la Guerra Fría de hace 50 años, que esto está ocurriendo hoy en día. También tenemos otro ejemplo de buzones muertos en la operación Ghost Histories del FBI, que era una red de agentes ilegales. Aquí tenéis la foto. En el FBI, en su página, en el Vault, tiene desclasificada la información de Ghost Histories y, bueno, pues todas las diligencias judiciales, las investigaciones realmente
muy interesantes. Yo las investigué para un trabajo que tuve que hacer, para una presentación que tuve que hacer, bastante en profundidad y daría para una charla de 2 horas solo este caso, ¿no? El grupo de programas ilegales, para resumirlo mucho, supuestamente eran agentes que trabajaban para Rusia en Estados Unidos, y bueno, estaban encubiertos, estaban durmientes y se les activaban para ciertas operaciones y bueno, pues eran personas que tenían identidades falsas, creadas con leyendas en otros países, o sea, operaciones a muy largo alcance. O sea, no sé si habéis visto alguna vez alguna serie como The Americans, por ejemplo, que es una serie que representa realmente la historia de un matrimonio de ilegales. Normalmente eran matrimonios que aparentaban pues ser personas muy cercanas a la comunidad, donde se integraban muy bien, donde hablaban muy bien el idioma, ocultaban su procedencia rusa en la mayoría de los casos, pero bueno, al final se acabaron descubriendo porque, bueno, le pusieron un seguimiento muy duro, incluso con micrófonos de ambiente, etcétera, acabaron hablando en ruso en su casa y, bueno, acabaron pillando a todos los integrantes. Y aquí tenéis una de las fotos que ha desclasificado el FBI de uno de los buzones, ¿no?, que utilizaba uno de los agentes. Bueno, y ahora vamos en definitiva, bueno, al pequeño ejemplo que hicimos con mi amigo Fernando, con Alfa 4 Fosto Sierra Víctor. Esto es una coña, ¿vale? Esta ficha, la gente que sea de España lo entenderá muy bien, quizá la gente que es de fuera menos, ¿no? Pero este caso de estudio hemos llamado Operación Almagro, ¿no?, que es un pueblo de Ciudad Real en España, ¿no?, donde son famosas las berenjenas, una comida muy típica, ¿no? Entonces, la coña era dotarle de una especie de ficha a esta operación inexistente, ¿no? El objetivo era intercambiar información secreta entre el sujeto A, mi amigo Fernando, que en realidad era un agente ilegal en Ciudad Real, a sueldo de una república desconocida llamada Cacosia, y su controlador, que casualmente se llamaba Maruganovic, el sujeto B. Pues bueno, se eligió el intercambio impersonal a través del RAC, que llamamos de Stein, La Mancha, como la zona donde vivía este agente, ¿no? Y bueno, los riesgos de detección e interceptación de comunicaciones estaban allí porque, bueno, la contrainteligencia de Ciudad Real parece que era muy activa desde 2012. Y bueno, el perfil del agente ilegal Fernando es pues un agente que trabaja en realidad, bueno, él trabaja en una factoría secreta de berenjena de Almagro, de esta famosa receta culinaria española, y tiene todo el acceso a todos los secretos culinarios de las berenjenas. Entonces, bueno, pues aquí vamos a intentar que nos pase esta información. Para ello construimos este paquete de tabaco falso. Bueno, el paquete es real, pero se le ha cambiado por temas de marca, se le ha cambiado la marca y se llama Trucados, y es un paquete de tabaco real modificado, obviamente, en el que vamos a rendir un homenaje a dispositivos que se hacían en la Guerra Fría para intercambiar información, ¿no? Y bueno, realmente el paquete de tabaco está trucado, como bien dice su nombre, pues está trucado y no tiene nada más que un pequeño dispositivo muy sencillo, ¿vale? No es ninguna tecnología punta ni nada raro, ¿no? Que el coste de todo el material puede suponer unos 10 o 15 euros, como mucho, y realmente es de forma casera, ¿no? Está con un Arduino Nano y una batería y un transmisor. Realmente lo que tenemos es un dispositivo de corto alcance, de agente, ¿no? Bueno, pues aquí hay unas especificaciones técnicas. Realmente es una placa de Arduino Nano que está programada de determinada manera, con un módulo HC12, con un rango de frecuencia determinado. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues nos va a permitir, dependiendo de la velocidad que nosotros configuremos el módulo, pues transmitir, por ejemplo, 1000 caracteres en una ráfaga, agrupados en OTP incluso, en cifrado de un solo uso. Podemos utilizar un cifrado de un solo uso. Es un hardware muy básico, de manera que no permite cifrado AES ni nada por el estilo, pero sí que a nosotros nos permitirá, por ejemplo, utilizar OneTypePath, un cifrado muy seguro, en caso de que quisiéramos utilizarlo, ¿no? Y bueno, aquí tenéis el esquema y todas las características. Se programa el módulo y hacemos unas pequeñas pruebas de laboratorio para ver cómo funciona. Por eso os decía al principio que hablamos de análisis de señales, de inteligencia de señales. Capturamos una señal y, bueno, lo que hago como analista de las señales es decir, bueno, ¿qué me dice a mí esta señal de radio, de transmisión de radio, que está en 2FSK? ¿Qué me dice a mí, no? Si yo fuera la contrainteligencia de un país, ¿qué me podría decir? ¿Lo podría detectar? Bueno, lo primero que hemos hecho es hacer trabajar a este dispositivo de corto alcance en la frecuencia que suelen trabajar en Europa, en la banda ISM, en la banda industrial, donde trabajan los mandos a distancia, puertas de garaje, de coches, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una ráfaga de unos 16 milisegundos adecuada para la distancia a la que podemos transmitir, sin acercarnos a nuestro controlador, que realmente el receptor tiene otro módulo que está programado como receptor
y él no tiene ningún problema porque él actúa desde su embajada, o sea, él puede tener una antena enorme, puede tener lo que le dé la gana porque él no corre ningún riesgo físico, pero el agente que realmente le va a pedir ayuda o le va a mandar información crítica, sí que lleva el paquete de tabaco encima. Entonces, sí que tiene que ser pequeño y tenemos que configurarlo muy bien para que haga lo más rápido posible su función para evitar la detección, y además tenemos que se confunde bastante bien con lo que podría ser una señal de cualquier telemetría de un aparato ISM, ¿no? Entonces aquí veis la secuencia en el análisis, veis una secuencia que cuando saca luego se va a ver mejor porque incluso hay un vídeo. Saca el cigarro, la pletina se cierra, manda una señal al controlador diciendo que la unidad está preparada para recibir información, el controlador le pide el slot 1 de información, se lo manda, ¿vale? Y luego le dice que ok, le manda un ACK. Todo esto realmente para la persona que manda el mensaje solo tiene que sacar el cigarrillo y es el controlador el que le pide la información, el que le activa una luz como ACK, un pequeño LED diciéndole que ya está recibido, que se puede ir tranquilo, porque claro, obviamente esto no es un bidireccional. El tío que se enciende el cigarro no sabe realmente, si no le ponemos una pequeña luz para que lo vea, no sabe si ha llegado el mensaje o no, ¿no? Más o menos esta sería la secuencia. O sea, me adelanta un poco, pues se saca el cigarro, se enciende, manda el unit ready. El operador que está en la parte receptora le manda un comando para que le mande todo el formato del mensaje bueno, con la información, y luego le apaga, digamos, la transmisión diciéndole que ya ha recibido y bueno, que se puede marchar de alguna manera, y él recibe un LED, un encendido de LED donde puede ver. Operacionalmente, el supuesto agente lo que utiliza es una marca o señal convenida. Por ejemplo, pues un coche aparcado en cierto lugar, una persiana medio bajada en cierto momento a través de un calendario acordado, o incluso una llamada errónea por teléfono puede iniciar el intercambio, ¿no? Que alguien llame a la gente y le pregunte por alguien que no existe hola, ¿está Marta? Pues no, aquí no vive ninguna Marta. Vale, ese ya es el detonante del intercambio, ¿no? Pues bueno, pues se realiza el acercamiento al receptor según se esté configurado la velocidad y bueno, la antena y una serie de factores técnicos con la excusa o pantalla plausible, pasear al perro o lo que hayamos inventado como pantalla cotidiana, y el agente selecciona el cigarro que tiene que extraer, porque no todos los cigarros activan el circuito de transmisión. Se activa el circuito de transmisión y espera recibir el ACK visual a través de esa pequeña lucecita que le indica que ha hecho el TX la transmisión con éxito, y se va, se fuma el cigarro y se marcha. Se mete su paquete de tabaco en el bolsillo y se marcha. Aquí tenéis un pantallazo de más o menos de dos grupos que unos estarían agrupados en OTPs, en One Time Path, y otros estarían en normal, ¿vale? Y vamos a ver un poco, un pequeño vídeo muy sencillo de cómo sería en milisegundos, ¿no? La transmisión de estas ráfagas, como le dice que está. Esto sería la pantalla del controlador donde recibe la petición de conexión, le manda el comando, el agente le escupe su SRAC, le escupe la información, ¿vale? Y bueno, le puede pedir otra vez el slot y tal, y ya llega un momento que le apaga, ¿no? Le dice, oye, ya te puedes marchar y que se encienda la luz y vete, ¿vale? Para que tú veas, obviamente, que se ha cumplido. Aquí vemos Fernando se curró aquí con múltiples cámaras imaginaos que el edificio de atrás pues, es una embajada o algo y él va, como todos los días hace, pues a fumarse un cigarrito y a tomar el aire del invierno de Ciudad Real. Allí, sí, bueno, pues lo que hace, lo veis en la pantalla a la derecha, en la parte inferior, hace lo mismo que habíamos visto antes, que es la pequeña secuencia esta de envío. Simplemente lo que está haciendo él es encendiendo un cigarro. Si veis, no hace absolutamente mal, nada más, ¿no? Y luego acaba encendiéndose la luz diciéndole, bueno, ya te puedes largar. ¿Vale? Entonces llega un momento que él sabe que se ha transmitido el mensaje, obviamente con las limitaciones de tamaño, etcétera, que hemos visto, porque tiene muchas limitaciones, no es para mandar una película de Netflix, ¿vale? Es para mandar información muy concreta y muy precisa y muy crítica. Y cuando ya ha visto que ha cumplido su función, pues se levanta y se marcha, ¿vale? Este sería un intercambio impersonal basado en Slack, aplicando un gracioso sistema pues, que se utilizaba en la Guerra Fría, pero con un aparato muy sencillo actual, ¿no? Y que podemos encontrar. Conclusiones que llegamos a esto, ¿no? Pues el método de intercambio de RAC sigue siendo una alternativa para intercambio en entornos muy hostiles, porque es muy seguro, probablemente, pero muy poco usable.
La tecnología actual y la reducción de costes y el tamaño que tiene hoy el hardware para hacer esto se hace que sea facilísimo implementar redes de comunicación de corto alcance para redes clandestinas. Esto cuesta cada aparato unos 10 euros, imaginaros, ¿no? Si bien parece muy sencillo, luego el diseño de los dispositivos a niveles de concept y de offset sigue siendo complejo, no es tan fácil. Esto obviamente no lo está haciendo la CIA. Si esto lo hacemos nosotros realmente con un Arduino Nano y con 4 cosas, imaginaros lo que se puede hacer en inteligencia realmente, ¿no? El uso del RAG dificulta la detección de inteligencia señales estadística, del uso de cifrado, es decir, el analista, aunque hubiera un analista captando señales, le sería realmente difícil, complicado asociar en determinadas circunstancias, sobre todo cuando hay muchas transmisiones. Por ejemplo, en ciudad sería bastante complicado atribuir a un agente enemigo, digamos, en la transmisión en una banda ISM de un FSK con unos caracteres, o sea, que no entiendes además. Entonces es complicado, ¿no? Este dispositivo solo tiene cierta utilidad si se quiere evitar el uso de Internet y operadores y cosas que nos puedan tracear, ¿no? Y otras tecnologías más modernas que son más fácilmente identificables de alguna forma. Posibles mejoras que se pueden acometer, podríamos acometer, y precisamente hoy lo he hablado con mi amigo Fernando, digo, a ver si pasa ya todo este rollo que tenemos encima y podemos ponernos con la segunda parte del SRAC para hacerlo más profesional, implementar diferentes mejoras, ¿no? No sé si todas estas que voy a comentar, pero bueno, a lo mejor alguna, etcétera, ¿no? Que es la implementación de detección de inhibición y canal de backup vía SIGFOS o LoRa, o bueno, ya veremos cómo. Hardware que permita un cifrado robusto en AES, que no me obligue a utilizar OTP, que bueno, que realmente es muy seguro, pero es muy cansino de cifrar y descifrar. También se podría mejorar la antena. En la parte del transmisor, en el receptor no hay problema porque el receptor opera en libertad porque está en una embajada o en un sitio seguro, ¿no? Que haga frequency hopping, es decir, que se mueva con saltos de frecuencia, como hacen las comunicaciones militares, que pueden dar miles de saltos por segundo, ¿no? Pues bueno, no creo que tanto, pero bueno, hacer un pseudo frequency hopping de alguna manera. Diseño de RX de múltiples, sistemas automáticos de codificación y de cifrado de OTPs para que no se tenga que hacer a mano en el RX, ¿no? En la parte que habéis visto de pantalla. Diseño de panel de control con múltiples pantallas de RX para diferentes células, creando compartimentación según los IDs de agente, nivel de prioridad de la operación o lo que sea. Diseño de sistema anti-tamper reales y borrado seguro en caso de emergencia, de destrucción de dispositivo, porque obviamente si se registra a la gente y se encuentra un paquete de tabaco que lleva dentro circuitos electrónicos, pues ya la verdad que poca explicación se le puede dar, ¿no? Y nada, pues simplemente agradecer a mi gran amigo Fernando con Alfa 4 Fosto Sierra Víctor, que para quien no lo sepa, estas palabrejas son el indicativo legal de radioaficionado que tiene, como yo tengo el mío, y que siempre me hace caso a todas las tonterías que se me ocurren y además bueno, pues desarrolla todas las chorradas que se me ocurren y se puso a trabajar en esto conmigo y gracias a él pues hicimos estos pequeños dispositivillos, ¿no? Decir una cosa, en esta operación hubo un fallo de seguridad operacional importante, ¿no? Y fue que el agente Fernando no fumaba, ¿no? Entonces fue detenido inmediatamente y actualmente por lo mejor está en alguna mazmorra de Ciudad Real desaparecido por ahí y torturado, ¿no? Alivia a su chica por sus diseños en la sombra, porque hizo para otras charlas presenciales que hemos hecho pruebas incluso tipo CTF de piedras con mensajes dentro y bueno, hicieron entre los dos un gran trabajo de diseño de piedras con 3D, etcétera, que realmente eran muy complicadas de detectar. A Yago Fernández Hansen, a mi compañero Yago, y bueno, pues a todos los que me aguantáis mis charlas con el estoicismo y poco más. Este camarada también le conoce Gabriel y estaba enfrente de esta foto también en el búnker. Y no sé si tenéis alguna preguntilla o algo que comentarme. Muchas gracias, David, te pasaste. Tremenda presentación, la verdad es que creo que no había visto esta presentación, así que yo por lo menos quedé feliz. La verdad es que por el chat solamente lo que hay es agradecimiento, dijeron tremenda presentación también, muy interesante. Pues me alegro de que os haya gustado. Me hubiese gustado hablar más tiempo, pero aquí ya son las 12 de la noche casi y bueno, pues tampoco tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero me alegro mucho de que os Yo te haría haya una gustado. pregunta, Sí. supuestamente hoy en día se ocupan las mismas técnicas o estas técnicas han evolucionado y hoy en día ocupamos aparatos celulares y cosas así para tratar de enviar mensajes? ¿Cómo lo hacemos hoy en día con toda la tecnología que Pues ya mira, tenemos?
Es difícil la respuesta, depende de la organización y depende del momento y depende de la operación y depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí que se han visto muchos llamamientos por parte de redes terroristas, sobre todo relacionadas con el Daesh, sobre el tema de evitar los medios digitales, porque hubo una época en la que todo se hizo en Internet, digamos, y a través de móviles y tal, pero obviamente se dieron cuenta de que esto es bastante inseguro en muchos casos, ¿no? Y pues hubo una regresión a estos mecanismos, como los buzones muertos que hemos visto, se están utilizando. Estas operaciones del FBI son de hace pocos años y se utilizan estos mismos buzones, picas, o sea, todo esto que hemos hablado se sigue utilizando, realmente. Ahora que los servicios de inteligencia obviamente tendrán sistemas de comunicación súper sofisticados basados en este tipo de cuestiones, evitando Internet y que no conozcamos hoy en día, porque además daros cuenta que estos sistemas de comunicación encubierta seguramente, junto con el SIGINT y el análisis de señales, sea de las cosas que más se cuidan los gobiernos de no delatar, ¿no? Entonces, eso es muy secreto, pero sí que por lo que se desclasifica de unos años a esta parte, sí que se siguen utilizando estos sistemas. En la roca que habéis visto en Moscú es un ejemplo. Por ejemplo, había aplicaciones de móviles que, por ejemplo, cuando la típica aplicación esta de móvil, que estaba modificada por el servicio de inteligencia, y cuando tú querías ver la hora, por ejemplo, en Santiago de Chile, le dabas a la ciudad y en realidad lo que hacía era mandar mensaje, ¿vale? De manera que estaban cubiertos por si te pillaban el móvil. O sea, hay muchos métodos, pero O no sea, debemos olvidar claramente que esto ha evolucionado, pero se siguen ocupando técnicas sí, sí, antiguas, pero es porque que hay cosas que son probablemente es irreemplazables, ¿eh? más segura hoy en día incluso. Porque puede ser llegar a ser más segura. Yo ya te digo, nosotros hemos hecho pruebas, Fernando lo puede asegurar, ¿no? De pruebas, además, dando pistas y todo, y es muy complicado detectar un buzón muerto. Si está bien montado, es muy complicado el detectarlo, ¿no? Claro. Muy jodido. Y bueno, y un SRAC ya ni te cuento, o sea, muy complicado realmente detectar que yo me enciendo un cigarro en un banco en un parque y que otro tío a 1 kilómetro está recibiendo en un hotel, por ejemplo, con su portátil y una antena y un Arduino o lo que sea, el hardware que tenga, está recibiendo información cifrada en milisegundos. Pero Claro. es que realmente no hay ninguna. Además, date cuenta que luego a nivel forense de prueba es muy jodido de probar que tú has mandado esto, ¿sabes? No, Y no además tenemos. la gente, yo creo que, por lo menos en mi experiencia, me ha pasado de que la gente es muy inconsciente de esto. Entonces, por ejemplo, uno va a una empresa muy importante y tú le preguntas si acaso en la sala de directorio tienen detectores de micrófono. Y te quedan mirando así como, ¿y por qué? Se preguntan. Y, Sí, sí, y sí. uno no lo entiende, o sea, y uno No, le sí, sí. dice, y es porque la sala de directorio tiene que haber este tipo de mecanismos de control, porque si no se podría estar filtrando lo que ustedes conversan. Pero la gente como que no Efectivamente. lo asocia, como que... Sí, es difícil. Y de hecho, yo tengo una charla que se llama de TSCM casero, que la di en Colombia 4.0, y la he dado también en Mundo Hacker, aquí en Madrid, en Kinépolis, que podéis buscar y está por ahí. La he dado en varios sitios y habla sobre contramedidas electrónicas en espionaje, ¿no? Y habla un poco de eso, ¿no? De cuáles son las medidas y lo fácil que es hoy en día con la tecnología Los el poder micrófonos, espiar. o sea, el tema de los micrófonos, tú lo sabes, claro, mejor que nadie, pero es súper antiguo. De hecho, recuerdo que en la conferencia en la que estuvimos juntos en Moscú, nos mostraron unas tarjetas de acceso, estas Sí, típicas tarjetas de acceso RFID, que traían micrófono para grabar, sí, pero grabadoras. Sí, sí. la Hay señal grabadoras de es un tamaño increíble, brutal. O sea, increíble, o sea, era una pero tarjeta normal de acceso RFID y que con un botón del celular te permitía activarlo, apagarlo, o sea, sí, eso sí, sí, sí. jamás en la vida te lo van a detectar. Sí, lo que pasa es que la gente, yo creo que desde el nacimiento de Internet yo creo que parte de casi todas las charlas que yo tengo, o sea, aunque yo me dedico a la ciberseguridad a nivel profesional, pero yo casi todas las charlas intento orientarlas a, ojo, hay un mundo ahí fuera, ¿eh? O sea, esto no se basa solo en Internet o en los móviles, no, hay un mundo ahí que se está moviendo ahí fuera y que es muy interesante conocer porque realmente no todo se intercambia en Internet, por Sí, suerte, por desgracia. de hecho, Germán pregunta si tiene alguna película que recomendar relacionada a lo que estábamos hablando. Pues sí, por ejemplo, la de Jack Strong puede ser buena. Hay otra que se llama Caso Farewell. El Caso Farewell es una película que cuenta la historia también de un agente, una historia muy curiosa, de un agente doble. Todas están basadas en hechos reales. Y luego una serie muy interesante es de Americans, los americanos, que realmente está basada en el programa de ilegales de la Unión Soviética. El programa de ilegales sigue existiendo, como demuestra Bueno, esta yo operación vi que hace les muy comento. poco de Americans, que yo la encontré muy Sí, buena, es que, buenísima, es muy buena. que está Para ser rodada una en serie los que, bueno, 80, tiene
la historia Realmente tiene... de una pareja de espías Sí, americanos viviendo en Moscú. sí, sí, es lo típico, ¿no? Que llevan toda la vida, realmente los reclutan desde jóvenes, los casan, tienen hijos, los No, integran en la al revés, un comunidad. par de rusos viviendo en Estados Unidos, o sea, un par de rusos viviendo en Estados Unidos, y muy Sí, hacen una familia, pero son americanos, por eso se llaman de Americans. Al final son americanos, tienen una leyenda creada, es un trabajo de infiltración a muy largo plazo y luego Pero hacen es buena la película operaciones. porque yo aprendí muchas cosas, porque claro, uno es más joven y probablemente se crió más de los 80 en adelante, pero tú empezás a ver este tipo de técnicas antiguas de espionaje, de cómo enviar la información, de todo lo que es código Morse y de lo importante que fue el código Morse, yo creo. Sí, sí, todo. Y el cifrado TP. Las estaciones de números también es un tema que si os interesa, os animo a que busquéis información. Yo tengo muchas charlas en muchos sitios, en Radio Nacional aquí en España, etcétera, hablando de estaciones de números y sistemas de cifrado de un solo uso para estaciones de números, que bueno, daría para hablar horas, ¿no? Y de hecho tengo alguna charla de una hora que cuenta sobre este tema, ¿no? Bueno, yo recomiendo estas películas, hay más películas, Sí, pero yo creo que estas... hay otra serie también muy buena en Netflix que no sé si la viste también que se llama, creo, El Espía, que Sí, justamente también, también. está Sí, muy, que utiliza. está muy Sí, sí, buena. sí. Es muy buena. Ahí se muestra un caso muy bueno de interceptación de inteligencia de señales, porque el tío está manipulando ahí, tiene un manipulador de Morse y le están intentando triangular con una furgoneta. Ahí es verdad, Claro, no me acordaba. esa es Muy como buena. vieja. Y la otra Sí, está en Israel también, que se me olvidó el sí, nombre. sí, ¿Cómo se llama? sí, sí, Eh, no, no me acuerdo, se no me fue. recuerdo ahora. Pero esa es muy buena también. Y la verdad es que yo cuando vi esta película, esta serie, no sabía de este grupo que existía en Israel y que es tan poderoso y que en definitiva tiene como derecho a hacer lo que quiera. O sea, Sí, bueno, de todas formas, los servicios de inteligencia están para eso. Entonces, me refiero que muchas veces nos sorprenden cosas, como hace poco el caso que fue un escándalo, ¿no? De Hagelin Crypto AG, ¿no? Que se había visto que Crypto AG, que era una empresa de cifrado que vendía para comunicaciones militares y diplomáticas máquinas de cifrado, vamos a hacer una analogía, aunque no tiene nada que ver, como las Enigma, digamos, es una empresa muy antigua que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Hagelin vendía máquinas de cifrado para más de 120 países. ¿Vale? Y hace poco parece que se descubrió que tenían unas debilidades que eran de la CIA realmente. La empresa la compró la CIA en secreto y les habían metido unas debilidades de cifrado y vendían máquinas fake y máquinas buenas, dependiendo del, bueno, un escándalo bastante gordo, y teniendo en cuenta que había 120 países que habían confiado sus comunicaciones diplomáticas y militares en estas máquinas de cifrado. Vuelvo a repetir lo mismo, no estamos hablando de Internet, estos son comunicaciones normalmente por radio, que sí, siguen utilizando a nivel militar y diplomático muchísimo, o sea, démosle la importancia que tienen, o sea, no todos son correos y cifrados de otro tipo, ¿no? Bueno, realmente este caso es muy interesante también y ya se conocía. De hecho, nosotros ya había sospechas porque habían salido noticias de que a un jefe de ventas de Cristo AG le detuvieron en Libia porque parece que Libia descubrió que las máquinas que le habían vendido estaban trucadas, ¿no? Y al tío le torturaron y bueno, tuvo una movida bastante importante ya en los años 90 aproximadamente, o sea, imaginaros, ¿no? Luego ahora parece que se ha visto ya más claro y parece que es un escándalo, pero todo esto ya hace muchos años que sabíamos algunas cosas de ellas, ¿no? así, Javier Contreras pregunta, me dice, Gabriel, ¿tienes algún ejemplo que haya ocurrido en Chile de algo de lo que habló David? Y claro, tú, David, probablemente compartirás conmigo de que obviamente hay muchos casos, porque a pesar de que la gente piensa de que esto no ocurre, sigue ocurriendo y probablemente es más común de lo que nosotros pensamos. Claro, Yo conozco un par de casos, pero no puedo hablar de ellos porque son claro, eso es otra cosa, que además estas cosas normalmente salvo, por ejemplo, el FBI tiene Ghost Stories, que yo recomiendo que os leáis, de verdad, que busquéis en el vault del FBI la operación Ghost Stories para que veáis la documentación que aporta, que es brutal, de imágenes, de vídeos, Estados Unidos esto suele ser transparente, hombre, no en todo, desde luego, ¿no? Pero en la mayoría de casos los conocemos por Estados Unidos, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, aquí en España no hay una ley de desclasificación, bueno, es bastante complicado, de hecho está muy, muy bien Yo guardado creo y que no hay casos hay en ninguna ley todos los de países. clasificación en ninguna parte y probablemente las cosas de las que nos enteramos porque se desclasifican a la mala. Y como tú dices, a veces también las cosas que sabes tampoco puedes contarlas, No, ¿no? O porque sea, es así. claro que no se En puede fin. contar, pero o sea, por ejemplo, la interceptación a nivel de celular eh, son cosas de las que probablemente hablamos muy poco, pero que sabemos que se hacen, etcétera.
y que se pueden hacer. Y en definitiva, este tipo de cosas que probablemente son más antiguas, pensamos que son cosas que ya no se ocupan. Pero yo creo que en Sí, este caso pasa como lo contrario, las cosas sí, más sí, sí, sí. antiguas terminan siendo más seguras. Sí, de hecho, uno de los últimos capos de la mafia italiana, por ejemplo, se comunicaba a través de un niño que le llevaba mensajes en un papel, ¿no? O sea, y se los metía debajo de la puerta del búnker donde Yo estaba estoy oculto. seguro que hay mafias que ocupan palomas y probablemente sigan Sí, siendo más bueno, seguras de que hecho, el año y medio. sí, yo he comentado en alguna charla que Pablo Escobar reclutó una persona que era experto en palomas y para que en la cárcel instalase un palomar y poder comunicarse con sus cercanos a través de palomas mensajeras. De hecho, aquí en España Este el es un caso ejército español, estudio, yo, el caso ¿por qué cayó Pablo Escobar? bueno, ahí hubo mucha, eso da para hablar ¿Cuál es tu otra opinión, hora. David? Realmente él hablaba, por ejemplo, por móvil. En aquella época los móviles eran analógicos, había aviones de inteligencia de señales No, pero ¿cuál es tu estadounidenses. opinión? Porque, o sea, o sea, él sabía lo importante que era, él sabía que lo estaban buscando, pero finalmente, ¿por qué piensas tú que cae? A ver. Pues yo sinceramente pienso que cae porque se hizo muy molesto. O sea, ya llegó un momento, sobre todo en la época de terrorista, ¿no? Por llamarlo de alguna Mi manera, opinión es que, que claro, ya era muy molesto, ya era una cosa que no podría existir. Y Estados Unidos también tuvo mucho que ver en todo esto, claro, obviamente, ¿no? Dio mucha ayuda a Colombia. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna duda más específica, porque yo, lamentándolo mucho, me voy a tener que ausentar en David, cinco te minutos. pasaste, no, muchas gracias, fue una charla increíble, de verdad que dejaste la vara muy alta para los próximos meetups, así que solamente agradecerte, la gente, yo creo que piensa exactamente lo mismo que yo, lo que dijeron por el chat fue lo mismo, así que muchas gracias y esperamos en algún momento cercano, mantenemos la fe intacta de poder juntarnos presencialmente y que visites Chile y que visites la 8.8. Pues ojalá, Gabriel, ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Desearos, que yo sé que ahora lo estáis pasando muy mal, desearos lo mejor a todos los chilenos y que se sale de esto. Nosotros ya estamos prácticamente saliendo y manteneros fuertes, sanos, cuidaros y que ha sido un auténtico placer estar en 828 con vosotros y con un gran amigo como es Gabriel. Un abrazo muy fuerte a todos desde España y buenas Gracias noches. David, muchas gracias David y a toda nuestra audiencia, muchas gracias también y nos encontramos en el próximo meetup de julio. Así que muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales y nuestra próxima conferencia en la 8.8 Solidaria el 26 de julio. Nos vemos, muchas gracias a todos.